Bitch never had like that. Facing pill while I eat from the. Bitch never had like that. Facing pill while I eat from the bread. It ain't no shame in my game. I do my tongue, do my do my. Ain't no shame in my game. I do my tongue, do my. Bienvenidos, mi nombre es Kraken y esto es para Fuck You. A continuación vamos a resolver la unidad 5. ¿Sí? Vamos a hacer la unidad 5. Lo que vamos a ver son extremos, concavidad, convexidad y puntos de inflexión. También llamados cebas de inflexión. Lo primero entonces para empezar esto son las funciones crecientes y decrecientes. Funciones crecientes en un punto X. Funciones crecientes en un punto X. ¿Ok? Entonces les voy a decir rápidamente la definición. Si un incremento positivo o negativo de la variable X le corresponde un incremento del mismo signo para la función, bien, esta función es creciente. ¿Ok? Entonces, básicamente la idea es: yo tengo una función así, esta es creciente. Ahora, lo que no es esta cosa es que algo así también es creciente, o sea, no baja acá, perdón, esto sería recto, así. ¿Ok? También es creciente. La diferencia radica en que esta es monótona creciente, bien, y esta es simplemente creciente. También tenemos lo que sería las funciones decrecientes en un punto X. Entonces, funciones decrecientes en un punto X. Ya, en las funciones decrecientes lo que nosotros tenemos es básicamente un paralelismo con lo que recién hemos visto, así, bien, y así. Bien, lo que ocurre es que en la segunda gráfica, en la de la derecha, bien, nosotros tenemos una meseta en esta zona. Bien, eso significa que este es decreciente y este es monótona decreciente. ¿Ok? La diferencia es que en la monótona decreciente, bien, yo tengo para cualquier valor de x1, bien, siempre esto va a ser menor que x2. Entonces f de x1, bien, siempre va a ser menor que f de x2. Esa es la cosa. En cambio acá no, pueden ser iguales. Bien, es lo mismo para la creciente, o sea, para esta, para 1, x1 es mayor que x2, bien, entonces f de x1 siempre es mayor que x2, perdón, que f de x2. No se entiende nada. ¿Sí? Siempre es mayor entonces que f de x2. En cambio en esta pueden ser iguales, o sea, f de x1 puede ser igual que f de x2, no menor, igual en la de abajo, ¿sí? En esta pequeña mesetita que hay acá, para ilustrar, ¿no? Muy bien, ahora nosotros ya sabemos que las funciones están relacionadas en un punto, o sea, en un punto f de x es igual a la derivada en ese punto. O sea, lo que quiero decir es que el límite cuando
esa variación que nosotros habíamos visto, ese h es igual a 0, ¿no? Ese h también es simbolizado por delta de h, ¿no? O delta de x, ¿no? Por las dudas, ¿no? Igual a 0, ¿no? De la función o la variación de y respecto a x. ¿Se acuerdan cuando veíamos que representaba la recta secante, ¿no? Esto, por las dudas no se acuerdan, ¿sí? Entonces esta variación de y sobre esta variación de x, bien, que es básicamente la pendiente de la recta, ¿ok? Cuando este delta de x tiende a 0, bien. Ok, esto es igual a la primera derivada, bien, en un punto, ¿sí? También lo podemos escribir así, ok. Entonces para que para poder distinguir si una función es creciente o decreciente o lo que sea, nosotros podemos usar esta interpretación, bien. Entonces, si la primera derivada en el punto, bien, no en el punto B, sino en el punto x0, bien, si la primera derivada en el punto x0 es mayor que 0, bien, entonces la función es creciente, bien. Entonces la función es creciente, bien. Si la función en x0 es menor que 0, entonces la función es decreciente, bien. Lo mismo en un intervalo, ok. Si la función en x, fíjense que ya no es x0 sino en x, es mayor que 0, ¿sí? Para todo x, bien, para todo x que pertenece al intervalo AB, entonces es creciente en ese intervalo, la función es creciente en ese intervalo. Y si la primera derivada en x es menor que 0 para todo x que pertenece al intervalo AB, entonces la función es decreciente, bien, ok. Entonces ahí estamos. Muy bien. Entonces si nosotros tenemos una función, la derivamos y nos dice que evaluemos un punto, lo evaluamos. Si esa evaluación nos da mayor que 0, o sea 0.0001 y de ahí para adelante, entonces es positivo. Bien, ahora vamos a ver los extremos. Bien, los extremos de una función. Bien, los extremos de una función ocurren en unos puntos llamados puntos críticos. Bien, entonces ya ahora veremos qué son los puntos críticos y qué representan según el valor que nos da, etc. Bien, entonces lo primero que desarrollaremos serán los extremos absolutos, bien, y luego los extremos locales o relativos. Bien, simplemente esto es algo de definición. Por ejemplo, m es su máximo absoluto en una función si para todo x perteneciente a un dominio de esa función m
f de x toma valores menores o iguales a m. Bien, entonces m en ese caso es un máximo absoluto. Bien, ¿cuándo? Cuando cualquier valor de f de x en un intervalo es menor o igual que m. Bien, por su lado, m es un mínimo absoluto. Bien, es un mínimo absoluto si para todo x perteneciente a un dominio f de x toma valores mayores o iguales a m. Entonces, si f de x toma valores mayores o iguales a m, entonces m es un mínimo absoluto. Muy bien, ahora los relativos. Bien, los extremos relativos. Bien, entonces tenemos que los extremos relativos de funciones continuas y derivables, bien, en un punto x0 se definen de la siguiente manera. Un máximo relativo, acá sería 1, máximo relativo. Bien, recién veíamos los absolutos. Máximo relativo sea una función igual f de x continua y derivable en un intervalo AB, presenta un máximo relativo en un punto x0 en un intervalo cuando el valor de la función en dicho punto es mayor que todos los valores de la misma en un entorno infinitesimal reducido en x0. Bien, ¿se acuerdan que era absoluto cuando era f de x menor o igual que m? Bueno, en este caso f de x0, bien, es mayor que todos los puntos de f de x. ¿Ok? Es mayor que todos los puntos de f de x. Bien. Y para no complicar más las cosas, ahí lo dejamos. Y el mínimo relativo, bien, sea una función f de x continua y derivable en un intervalo AB, presenta un mínimo relativo en un punto x0 que pertenece a ese intervalo cuando el valor de la función en dicho punto es menor que todo valor de la misma función en un entorno infinitesimal reducido. Bien, entonces f de x0 es mayor que todo valor de f de x. Bien, no, esto es mayor, perdón, esto es menor, no sé por qué puse mayor si arriba está mayor. ¿Ya? El mínimo relativo entonces es menor que cualquier f de x. Bien, y ahora sí, para estos dos, ese intervalo del que hablábamos era para todo x que pertenece a un intervalo infinitesimal. Eso significa que el valor absoluto de x menos x0 es menor que delta y mayor que 0. Bien, entonces ahí ya tenemos definidos los absolutos y los relativos. Ok, seguimos entonces. Lo que vamos a ver ahora son las condiciones necesarias y las condiciones suficientes para la existencia de extremos relativos en funciones derivables. Entonces, lo primero, las condiciones necesarias. Bien, entonces, condición necesaria. Bien,
Ok, la condición necesaria es que la primera derivada en x0 sea igual a 0. ¿Bien? ¿Por qué? Porque en todos estos puntos, salvo en este, la función tiene un valor. En este punto, en realidad, eso está mal dibujado, porque esto debería ser recto, no los quiero confundir. Supongamos así. Esto viene así. Ya. No, esa función es horrible. Vamos a hacer algo más fácil. ¿Bien? Bien. Lo que vemos entonces es que en este punto, la derivada en este punto es 0. Acuérdense que la derivada es la pendiente, y la pendiente es 0. No hay pendiente. Igual en este punto. Muy bien, esa es la condición necesaria, entonces que la primera derivada sea igual a 0. Eso nos garantiza que puede existir un extremo relativo en este punto. Bien, muy bien. Ahora la condición suficiente, la condición suficiente es la siguiente, que la segunda derivada, bueno, acá tenemos dos, ¿ya? Entonces vamos a poner así mejor, que la segunda derivada en ese punto sea mayor que 0. Si es mayor que 0, entonces hay un mínimo. Y B, que la segunda derivada en x0 sea menor que 0. Y si es menor que 0, existe entonces un máximo. Bien, fíjense, en esto tienen que acordar, si es mayor que 0, es mínimo. Bien, y si es menor que 0, es máximo. Bien, ahora, otra cosa que está relacionada con esto es lo siguiente. Si es mayor que 0 y es un mínimo, la primer derivada, o sea, la función, bien, la función primer derivada es estrictamente creciente. Bien, es estrictamente creciente. Bien, en ese punto, ¿no? Y si la función es mayor, eso es, perdón, acá estoy dibujando barbaridad y media. Si es menor que 0, bien, y existe un máximo, la primer derivada en x0, ese me cruzó la información acá, es estrictamente decreciente. Y si f segunda en x0 es mayor que 0, bien, entonces tenemos un mínimo. La primer derivada en x0 es estrictamente creciente. Bien, estrictamente creciente. Eso es entonces lo que tenemos. Para ilustrar esto, vamos a hacer un grafiquito acá de la función. La primera derivada de la función y la segunda derivada de la función. ¿Ok? Entonces ahí vamos a hacer los gráficos de las funciones. Si nosotros empezamos con un diagrama parecido al que teníamos, pero no tan deforme como eso, vamos por caso algo así, entonces esto sería así, y en este punto pasaría acá, luego baja hasta este que es el punto de inflexión, bien,
luego empieza a subir nuevamente, empieza a subir hasta este punto, bien, y continúa, ¿ok? Luego, en la gráfica de la segunda derivada, esto empieza de 0, va por acá, corta en el punto de inflexión, bien, y continúa, ¿ok? Esto es así. Bien, perfecto. Eso es todo entonces. Fíjense que para el máximo, la derivada segunda es negativa. Para este que es el máximo, la derivada segunda es negativa. Bien. Y para este que es el mínimo, la derivada segunda es positiva. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tenemos que ver. Muy bien. Muy bien. Lo último que nos falta ver es la concavidad y convexidad, que es el tema más facilito, que directamente lo vamos a ver postulando las siguientes definiciones. Bien. Entonces tenemos concavidad, bien, y convexidad. Ok, entonces la concavidad y la debemos entonces asociarlo a dos gráficas rápidamente para que esta movida sea entonces intuitiva así nomás. Lo primero que vamos a hacer es decir que si la segunda derivada es mayor que 0, acuérdense que había un mínimo, estábamos presencia de un mínimo, bien, y si es un mínimo, entonces esto es cóncavo. Bien, si la segunda derivada en x es menor que 0, hay un máximo, esto es convexo. Y fíjense, esta es la función, entonces ahí habría un mínimo y acá habría un máximo. Bien, entonces cóncavo es hacia arriba y convexo es hacia abajo. Bien, eso es básicamente lo que tenemos que definir, ¿sí? La segunda derivada menor que 0, la segunda derivada mayor que 0 es convexa, y la primera derivada menor, la segunda derivada menor que 0 es cóncavo, ¿sí? Obviamente yo lo he puesto genérico con x, pero si es con x0 es en un punto, y si es solo con x, acuérdense que era en un intervalo. Bien, bien, esto está relacionado directamente con los puntos de inflexión, y esto me refiero a la segunda derivada. Bien, ok. Entonces, ¿qué hay con los puntos de inflexión? Vamos a cambiar de color. Bien. Ok, entonces para encontrar el punto de inflexión vamos a ayudarnos de la gráfica antes de bajar. Fíjense, el punto de inflexión es este punto. Bien, gráficamente vemos que en la segunda derivada puede ser el mínimo, en la primera derivada puede ser el mínimo, o sea que podríamos encontrar el mínimo en la primera derivada, o en la segunda, que es lo más interesante, es igualar la función a 0. Bien, igualamos la función a 0 y encontramos el valor del punto de inflexión, que es este. Bien, entonces el punto de inflexión básicamente es la segunda derivada en el punto igualada a 0. Bien, o lo que es lo mismo, la tercera derivada en el punto tiene que ser distinto de 0. ¿Sí? O sea, si calculamos la tercera derivada, la evaluamos en el punto de análisis, esto tiene que ser distinto de 0. Y eso es todo, mis queridos amigos.
Eso es todo para esta unidad. ¡Chau!